Buenos días, niños. Bienvenidos a las clases del curso de comunicación. Les saluda su profesora Janet. Esperando, niños, que se encuentren muy bien de salud. Nuestro tema a tratar para el día de hoy es la oración. El día de hoy identificaremos y reconoceremos las oraciones unimembres y bimembres. Vamos a iniciar, niños, observando los siguientes enunciados. Aquí tenemos dos enunciados. En el primer enunciado nos dice músico alegre. En el segundo enunciado nos dice el músico toca en el escenario. ¿Cuál de estos dos enunciados vendría a ser una oración? Muy bien, niños, vendría a ser el segundo enunciado. El músico toca en el escenario. ¿Por qué? Porque tiene sentido y nos expresa una idea completa. Mientras que en el primer enunciado solamente nos dice músico alegre. ¿Por qué está alegre el músico? No sabemos, nos deja en el aire, ¿no? No tiene una idea completa. Entonces, niños, nuestro tema a tratar para el día de hoy es la oración. Vamos a iniciar definiendo qué es la oración. La oración es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido y expresan un pensamiento completo. Por ejemplo, niños, vamos a observar las siguientes palabras. Compra, frutas, Elena, frescas. Si nosotros observamos, cada una de estas palabras, niños, van a tener un significado por sí solo. Pero estas palabras, cuando están aisladas, cuando están separadas, no nos van a comunicar nada. Pero si nosotros a estas palabras la ordenamos y la unimos, vamos a obtener como resultado una oración, y la oración vendría a ser Elena compra frutas frescas. Entonces, niños, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido y expresa un pensamiento completo. Ahora vamos a ver las características de la oración. ¿Qué características debe presentar una oración? La primera característica es que toda oración debe ser ordenada. Por ejemplo, en este enunciado, compra frutas Elena frescas. No está ordenada, ¿no? Entonces, cuando no está ordenada, no tiene sentido. Entonces, necesariamente, toda oración debe ser ordenada. La segunda característica, se separa por puntos. La tercera característica, generalmente llevan verbo. Es decir, niños, que todas las oraciones van a llevar verbo, ¿no? Entonces, a raíz que nosotros en cada una de las oraciones identificamos al verbo, vamos a poder dividir a la oración en dos partes, en sujeto y en predicado. Es por ello que toda oración debe de llevar verbo. Y la tercera característica nos dice que explica claramente algo con respecto a alguien, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, Elena compra frutas frescas, ¿no? Nos está explicando claramente lo que está realizando Elena. ¿Qué está haciendo Elena? Está comprando frutas frescas, chicos, ¿ya? Entonces, estas son las características que debe presentar una oración. Veamos algunos ejemplos, chicos. Por ejemplo, en este ejemplo, mi mamá prepara una torta. Entonces, ¿qué características debe presentar la oración? Es ordenada. Aquí la oración está ordenada. También se separa por puntos. Y lo más importante, que toda oración debe de llevar verbo, ¿no? En este caso, el verbo vendría a ser prepara. Prepara. ¿Quién prepara una torta? Mi mamá. Mi mamá vendría a ser sujeto. ¿Qué hace mi mamá? Prepara una torta. Vendría a ser el predicado, ¿no? Entonces, a raíz de que identifique el verbo, voy a poder dividir mi oración en dos partes, en sujeto y en predicado, niños. Veamos el siguiente ejemplo. Mi abuelita tejió una chalina, ¿no? Entonces, acá nos dice que toda oración debe de llevar un verbo. Entonces aquí está el verbo tejió.
el verbo tejer. En este ejemplo, nosotros cantaremos el himno nacional de la misma manera. Este de aquí es una oración, ¿no? Y una de las características de la oración nos dice que debe llevar verbo. Y aquí vamos a encontrar el verbo cantaremos. Cantaremos, ¿no? Esta oración lleva un verbo, es ordenada, se separa por un punto y explica claramente algo con respecto a alguien, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. José y María explican su trabajo de la misma manera. Aquí también encontramos el verbo explican del verbo explicar, ¿no? A raíz de que ubicamos el verbo, la oración vamos a poder dividir en dos partes, en sujeto y predicado, ¿ya? Recuerden, chicos, que la oración se divide en dos partes, sujeto y predicado. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con oraciones unimembres. Ya hemos definido, chicos, al inicio hemos definido el concepto de qué son oraciones de manera general. ¿Qué son las oraciones? ¿No? Y nos dice que las oraciones son palabras o conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Ahora vamos a definir, niños, qué son las oraciones unimembres, ¿no? Y nos dice que las oraciones unimembres están formados por un solo miembro. Es decir, chicos, aquí no vamos a encontrar, pues, ni sujeto ni predicado, ¿no? Nos dice que están formadas por un solo miembro. Por este motivo, no pueden ser divididas en sujeto y predicado, debido a que cuentan con un solo elemento sintáctico. A las oraciones unimembres también se les llama frases, ¿ya? Entonces, niños, las oraciones unimembres van a estar formadas por un solo miembro, ¿ya? Es decir, niños, no se puede dividir en sujeto y predicado, pero estas oraciones unimembres, chicos, nos van a expresar, ¿qué nos van a expresar? Nos van a expresar emociones, nos van a expresar gratitud, nos van a expresar sentimientos, ¿ya? Por ejemplo, observamos aquí el siguiente ejemplo. En estos enunciados, sí, señor. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, niños, ¿no? En este caso, niños, cada uno de estos enunciados que he mencionado, sí, señor, muchas gracias, buenos días, solo me están comunicando algo, porque no tienen un verbo conjugado. Y por esta razón no se puede dividir en sujeto ni en predicado. Entonces, las oraciones unimembres, chicos, no van a llevar pues un verbo conjugado. Y esto va a impedir que estas oraciones se puedan dividir en sujeto y predicado. Muy bien, ahora veamos las oraciones bimembres. ¿Qué son las oraciones bimembres? La gran mayoría de las oraciones que utilizamos en el día a día son bimembres. Las oraciones bimembres es aquella que tienen dos partes esenciales, que son sujeto y predicado. Entonces, cuando hablamos de sujeto, niños, nos estamos refiriendo a la persona, animal o cosa que va a realizar la acción. Y el predicado es la acción pues, que está realizando el sujeto, lo que se dice del sujeto. Entonces, las oraciones bimembres van a tener dos partes, van a tener sujeto y predicado. El sujeto siempre contiene un sustantivo y a este sustantivo se le conoce como, en este caso, el núcleo del sustantivo, ¿no? Los sustantivos, chicos, van a ser pues la persona, animal o cosa, ¿ya? Y también va a tener en el predicado siempre va a contener un verbo, ¿ya? Y el verbo se le va a conocer, chicos, como núcleo del predicado, ¿ya? Entonces las oraciones bimembres, chicos, va a ser aquella que tiene dos partes esenciales, sujeto y predicado.
Veamos algunos ejemplos, chicos. Por ejemplo, en esta oración, mis amigos escribieron una carta, ¿no? En esta oración es una oración bimembre. ¿Por qué es una oración bimembre? Primero, porque tiene un verbo conjugado, ¿no? Y el verbo conjugado, chicos, nos va a ayudar a dividir esta oración en dos partes, en sujeto y predicado, ¿no? Entonces, ¿quiénes escribieron una carta? Mis amigos. Mis amigos vendrían a ser el sujeto. ¿Qué hacen mis amigos? Escribieron una carta. Una carta vendría a ser el predicado. Entonces, esta oración es una oración bimembre. ¿Por qué es una oración bimembre? Porque tiene dos partes esenciales, ¿no? Tiene el sujeto y tiene el predicado. Veamos el siguiente ejemplo. Verónica trabaja en Plaza Vea. De la misma manera, primero identifico el verbo. El verbo acá vendría a ser trabaja. ¿Quién trabaja en Plaza Vea? Verónica. Verónica vendría a ser mi sujeto. ¿Qué hace Verónica? Trabaja en Plaza Vea. Vendría a ser mi predicado. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo de la oración bimembre. Un niño educado debe saludar. En este caso, mi verbo vendría a ser saludar, ¿no? ¿Quién debe saludar? Un niño educado vendría a ser mi sujeto. Mi predicado vendría a ser debe saludar. Y por último, veamos el siguiente ejemplo. Gabriela y su banda tocan para su público de la misma manera. Identifico el verbo tocan. ¿Quiénes tocan para su público? Entonces, Gabriela y su banda. Gabriela y su banda vendría a ser mi predicado, perdón, mi sujeto. ¿Y qué hacen Gabriela y su banda? Tocan para su público. Vendría a ser mi predicado. ¿Ya? Entonces, chicos, las oraciones bimembres van a ser aquellas que van a tener dos partes esenciales, como nosotros podemos observar en estos ejemplos. ¿Cuáles son esas partes esenciales? Que van a tener un sujeto y un predicado, chicos. Ahora vamos a aplicar lo aprendido, ¿no? Y nos dice que escribe U si la oración es unimembre y B si es bimembre. En la siguiente oración, ¿no? Claudia riega en el jardín. En este caso, esta oración será unimembre o bimembre. Muy bien, niños. Esta oración vendría a ser bimembre. ¿Por qué? Porque tiene sujeto y predicado, ¿no? Aquí encontramos sujeto que va a ser Claudia y riega en el jardín vendría a ser el predicado. Entonces, esta oración es bimembre, niños. Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¡Qué lindo vestido! Vendría a ser una oración unimembre o bimembre, niños. Primero, en este enunciado, chicos, no encontramos pues un verbo conjugado, ¿no? No cuenta con un verbo conjugado. Y cuando no cuenta con un verbo conjugado, chicos, nos va a impedir dividir en sujeto y predicado. Entonces aquí esta oración vendría a ser una oración unimembre, chicos. Muy bien. Veamos el siguiente. Adiós, mamá. Aquí también, ¿no? Aquí también, chicos, no presenta sujeto, predicado, no tiene un verbo, pero sí nos está expresando un sentimiento, ¿no? Nos está expresando aquí, adiós, mamá, ¿no? Nos expresa un sentimiento. Entonces, aquí vendría a ser una oración unimembre. Y en este ejemplo, ellos bailaron bien.
vendría a ser una oración unimembre o bimembre, niños. Ellos bailaron bien. Y nos dicen las oraciones bimembres tiene que tener dos partes esenciales, sujeto y predicado. Y para identificar el sujeto y predicado primero tengo que identificar el verbo. Aquí lleva verbo, muy bien, sí lleva el verbo, ¿no? Bailaron, bailaron. ¿Quiénes bailaron? Ellos. ¿Qué hacen ellos? Bailaron bien, ¿no? Entonces, esto de aquí vendría a ser una oración bimembre. Muy bien, niños. Muy bien, niños. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido sobre la oración, ¿no? También hemos tratado sobre las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. ¿Cómo hemos aprendido? Hemos aprendido a través de la información que se les proporciona, a través de la investigación también, niños, que ustedes deben de realizar. ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Qué podemos hacer para aprender más? Estas dos interrogantes, niños, me lo van a contestar en la asesoría de la tarde. Cuídense mucho, niños. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la asesoría de la tarde. Cuídense mucho.